Buenas noches, hermanos. Otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. Y esta vez quiero agradecer a todos ustedes. Primero, porque ustedes lo están, como dicen en el lenguaje de los jóvenes o el lenguaje actual, lo han hecho viral, lo están viralizando los mensajes. Bueno, es para eso, para que usted le envíe a otros. Hay tantas personas que están solas, que no saben qué hacer, y es bueno que escuchen la palabra. Sí, hay tantas cosas para escuchar. Mire, para escuchar lo que usted quiera, pero no se llene de cosas que no le sirven a su vida. Llénese de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que lo va a ayudar en estos momentos difíciles. Y hoy quiero compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor y quiero leer un texto que nos va a servir de referencia como base en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Bueno, hoy vamos a mirar otro tema de lo que estamos mirando anteriormente, y este tema se llama cómo enfrentar las crisis, porque eso es lo que estamos viviendo, hermanos, crisis. Las crisis, ¿qué es una crisis? Las crisis se dan o se han manifestado en todas las épocas. Ahora, ¿qué es una crisis? A ver, decimos, estoy con una crisis. Una crisis es un cambio brusco, así, inesperado. Por ejemplo, en la economía. En la economía tenemos un cambio tan brusco a nivel mundial que nos afecta también a los creyentes. Le afecta a los mundanos, también nos afecta a los creyentes. Pero, como dice la palabra del Señor, confíen en mí, dijo Jesús. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Vio, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que, ¿cómo nos afecta a nosotros los creyentes? Nos afecta igual que los demás, pero tenemos que aprender a confiar. Y tenemos que también aprender a enfrentar estas crisis. Esta crisis, ahora, la gran diferencia es que nosotros la enfrentamos con fe, la crisis. Y Dios nos ayuda en todo momento. Quiero contarles una historia, que vino una crisis en el mundo económica, una crisis económica como la que estamos nosotros atravesando. Y dice así en Génesis capítulo 41, versículo 15, vamos a empezar leyendo. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero más o menos para relatarla. Y dijo, entonces, dice el 14, Faraón envió a llamar a José. José era el hijo de Jacob. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondiendo José a Faraón, diciendo, no está en mí, eso es lo más importante, no está en mí dar la respuesta. Dios es el que dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Qué le quiso decir? Le quiso decir, yo no soy ningún mago, ni ningún adivino, ni ningún astrólogo, ni ninguna persona vidente, porque yo no soy el que voy a darte la interpretación, es Dios. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño, ahí empieza a contar su sueño, me parecía que estaba yo en la orilla del río. Y del río
subían 7 vacas gruesas de carnes y hermosa apariencia, o 7 vacas gordas, ¿no? Que pasían en el prado. Y otras 7 vacas subían del río, también después de ellas, eran flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Ay, cómo estarían de flacas. Porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo me desperté. Y después tuvo otro sueño parecido, con las 7 espigas y 7 cosas. Entonces acá le contesta José. Las 7 vacas gordas, eso le contesta José, porque le dijo, no está en mí, sino en Dios. Son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre que va a venir en la tierra. Pero no un hambre poca, sino una hambruna. ¿Cómo era el hambre? Primero la gente, así era el hambre. Después sigue usted leyendo, en Génesis, como estamos leyendo, no quiero leer mucho, dice que el hambre era tal que primero la gente gastó toda su plata. Compró todo lo que tenía porque había hambre para comer. Después empezó a vender sus casas, porque ya no tenían plata, no tenían nada, empezaban a vender sus casas y empezaban a vender sus terrenos y después a vender sus hijos para que sean esclavos de Faraón, del rey de Egipto, porque no les quedaba más. Era tal el hambre que vino a la tierra, como dice que se comieron a las 7 vacas gordas y ni se notaba que se la comieron. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sería? Entonces, José le aconseja a Faraón. Y para no leer tanto, seguimos mirando, dice que lo aconseja a Faraón y le dice así a Faraón que estas 7 vacas flacas son 7 años de escasez tan grande en el mundo que va a venir, que es terrible. Pero ¿cuál es el consejo de José? El consejo de José le dice, bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer, rey Faraón? Que mientras tengas dinero, mientras tengas los 7 años de las vacas gordas, que va a haber abundancia, no te comas todo. Guardá, aprende a ahorrar la quinte. La quinte. ¿Qué es la quinte? Palabras que uno nunca ha escuchado. Pero la quinte es el 20% de tu sueldo, de tus ahorros que podés ahorrar. No te comas todo, no gastes todo. Ahora, la gente, cuando hay abundancia, se gasta todo. Y se gasta todo, no solo se gasta todo, sino se endeuda. No sabe ahorrar. No sabe ahorrar para los tiempos difíciles, cuando vengan. Ahora, la gente, como no sabe ahorrar, no tiene hábitos de ahorrar, porque cuando venga el hambre, cuando venga la necesidad, cuando la economía esté destruida, el que aprendió a ahorrar, a guardar la quinte, va a tener.
Ahora el que se lo comió todo, el que se lo gastó todo, el que se endeudó todo, encima no tiene, encima está endeudado. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que aprender del Señor, como acá nos dice, no se coman todo, no lo gasten todo. Ahora, si no tenés necesidad, no lo gastés. Porque a veces gastamos en cosas superfluas que no son necesarias y cuando venga el hambre, cuando venga el tiempo de las vacas flacas, que por lo menos nosotros tengamos para comer. Ahora, dice la palabra de Dios, esta crisis era mundial, porque después conocemos la historia, como era mundial, no era solamente en Egipto, sino en todos lados del mundo no había comida, entonces todos venían a comprar a Egipto porque Egipto había guardado, tenía comida para poder vender a otros que no tenían. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo tenemos que guardar en tiempos de abundancia para que tengamos que gastar en tiempos de crisis. Ahora Dios, en su misericordia, nos ayuda cómo hacer. Porque el cristiano tiene que aprender cómo hacer. Mire lo que dice Proverbios, ¿no? Este proverbio es tan hermoso. Dice Proverbios 21, la palabra del Señor, dice así, Proverbios 21, el versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. A ver, ¿qué vamos a mirar? Tesoro precioso almacenan los que ahorran y aceite tienen provisión, pero al que le falta la inteligencia lo malgasta todo y después o lo malgasta, vamos a decir una palabra más torpe, lo despilfarra. Lo despilfarra, dice, más el insensato, eso es, lo disipa, despilfarrar. Despilfarrar significa que gastar en cosas innecesarias. Se rompe, por ejemplo, usted está sano, ¿no? A veces estamos sanos y decimos, yo no necesito, estoy sano, no estoy enfermo, me voy a gastar toda la plata. Pero por ahí se cae y se rompe un diente. Y como el diente que se rompe no lo atienden las obras sociales, eso es al contado, usted ni sabe lo que sale un diente. Y acá me van a matar los odontólogos, pero un diente es carísimo. No sé si está 25.000 un diente. Por eso, hermano, ¿y sabe qué? Qué feo que usted no tenga un diente, pero necesita ahorrar por si se quiebra un diente. Mire lo que le digo, es una cosa insólita, pero así nos puede pasar en la vida. Por eso que Dios nos tiene que ayudar para poder ahorrar. Ahora, qué importante que este faraón obedeció el consejo sabio de José y guardó en el tiempo de las vacas gordas, ahorró. Cuando vinieron el hambre en la tierra, él tenía para vender y para comer. También hay otra historia que la vamos a juntar con la que acabamos de mirar. La historia dice así en Lucas, una historia conocida, dice el capítulo 15, el versículo 11, para no leer mucho, dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y los repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y lo desperdició, sus bienes viviendo perdidamente. Dice el 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, porque no lo gastó bien, vino una gran hambre en aquella provincia, otra crisis económica, y comenzó a faltarle. Y se arrimó a unos ciudadanos para apacentar cerdos. Y dice que lo pusieron a cuidar cerdos, porque no tenía otro trabajo. Y deseaba comer o llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué quiere decir? Que esta persona, cómo vivió perdidamente, cómo vivió, malgastó todo su dinero, lo desperdició, lo malgastó. Cuando vino el hambre, comenzó a faltarle, como acabamos de leer. Y cuando comenzó a faltarle, dice que él fue a cuidar los cerdos y nadie le daba, ni podía comer lo de los cerdos. ¿Qué situación? ¿Qué situación, hermanos, amigos, cuando uno malgasta todo el dinero en el tiempo de las vacas gordas? Porque cuando viene el tiempo de las vacas flacas, no tenemos nada. Y dice que, esa es la historia, que el joven dijo, había tanta hambre en esa provincia donde él estaba, que no había nada, no había trabajo, no había nada. Y dice que él volvió y dijo, ¿cuántos peones en la casa de mi papá tienen abundancia? Y ahí hace la reflexión, volveré y le diré a mi padre, esa es la historia. Pero mire, hay otra historia. Vamos a mirar. Dice, en Proverbios, capítulo 30, dice así, el verso 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, y sigue hablando de los conejos, de las langostas, de la araña, de todos los animalitos, pero acá dice las hormigas, pueblo no fuerte, que en el verano preparan su comida para el invierno. ¿En qué consiste la inteligencia de las hormigas? ¿En qué consiste? Porque son inteligentes. Parece que tenían un chip en su cabeza, en su memoria, que tenían que hacer eso. Eran inteligentes. ¿Qué hacían? En el verano preparaban su comida para que en el invierno tengan comida. Cuando venga el invierno fuerte, cuando haya nieve, frío, escarcha, las hormiguitas calentitas adentro tenían su comida y no les faltara. Y no sé si usted ha visto, pero acá en la Patagonia no hay casi hormigas, pero en el norte, donde yo nací, yo miraba, cuando uno es chico, miraba las hormigas, iban en línea, en fila india, una atrás de otra, con una hojita llevando arriba su cabeza, y yo decía, ¿dónde irán estas hormigas? Y las seguía por el caminito, cada una, algunas llevaban más grandes las hojas, otras más chiquititas, pero todos se metían a un hoyo al hormiguero. Iban guardando las hormigas. ¿Para qué? Para que en el invierno, cuando ya no hay hojas, cuando están todas secas, cuando los árboles se secan, cuando los pastos se secan, cuando todo se seca por el invierno, ellas tenían comida para todo el invierno. Trabajaban todo el verano. Hay hormigas que se comen todo el arbolito, como las langostas. Van y comen todo y dejan los árboles pelados. Se comen todo. Ahora, qué inteligencia de estos animalitos, de estos insectos, que guardan su comida en el verano
para que en el invierno, que no pueden salir afuera y que no hay comida, pueden. Por eso, hermano, amigo, qué importante que nosotros tomemos estos ejemplos, tanto como el hijo pródigo cuando no tenía nada, cuando vino la crisis económica, no había trabajo, no había comida, claro, comenzó a faltarle. Ahora las hormigas, con la sabiduría, la inteligencia que Dios le dio, guardan su comida. Y no se mueren de hambre. Y después cuando viene el verano otra vez salen. Y así también hizo Faraón. Escuchó el consejo, obedeció el consejo de José en el tiempo de las vacas gordas y guardó. Y tenían en el tiempo de crisis, tenían comida. Ellos, o cuando vienen los tiempos malos, sepan tener equilibrio para poder vivir, porque si nos falta todo, ¿qué comemos? Nos morimos. Y es ahí donde nos empezamos a endeudar, empezamos a hacer cosas, ahora a despilfarrar. Ahora, el otro punto es que no te vuelvas avaro, que guardes tanto, porque ve, la gente se va de un extremo al otro. No, hay que ahorrar para los tiempos malos de hambre y de crisis. No seas avaro. Aprende a ahorrar, por eso yo le enseñé a guardar la quinte, que es el 20%, nomás el resto, comelo, compartilo. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que saber cómo es la vida cristiana, tenemos que saber solucionar las cosas con sabiduría. ¿Por qué? No nos gastemos todo, ahorremos, pero también no nos endeudemos. ¿Está escuchando? No nos endeudemos y también podamos dar, podamos compartir, porque a veces algunos se han vuelto tan terribles, avarientos, que no saben compartir, porque dicen, no, me va a faltar. No te va a faltar. Aprende a compartir, aprende a ahorrar, aprende. Y mire lo que dice Lucas 14. Vamos a mirar Lucas 14. Dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 28. Acá, otra sabiduría. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto es inteligencia, ¿eh? Todo esto estamos hablando de inteligencia, de saber ahorrar, de saber no comerse todo, de saber trabajar y de saber que cuando nos falte tengamos a dónde recurrir. Ahora dice, esto es inteligencia. ¿Por qué? Porque dice, se sienta y calcula los gastos, lo que le va a llevar. Porque si no, hermanos, amigos, si nosotros no aprendemos a calcular, no aprendemos a mirar, a averiguar, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer mi casa, acá es una torre, voy a hacer un quincho, voy a hacer acá, ¿cuánto me lleva? ¿Cuánto voy a gastar? Bueno, calcula. Ahora, no, voy a comprar en 18 cuotas, voy a comprar con la tarjeta, voy a comprar con... Después estás endeudado, hasta, como decimos, hasta los pelos. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a usar las cosas con inteligencia. Ya que dije tarjeta, voy a volver a decir tarjeta. ¿Para qué te sirve la tarjeta? A ver, ¿para qué te sirve? Las tarjetas de crédito, ¿para qué sirven? Nos ayudan para saber usar, nos ayudan para poder comprar cosas que no tenemos la plata en el momento, nos ayuda para comprar. Ahora, usa la tarjeta con inteligencia, porque si vas a comprar todo con la tarjeta,
Va a llegar un momento que nunca vas a tener tu sueldo porque está todo endeudado. Está todo endeudado. Y de repente decimos, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque no tuviste inteligencia. Porque sabe, hermano, el que se gasta toda la plata así, los intereses, si no pagás o si pagás el mínimo nomás, eso te lo dice cualquiera, los economistas, en la televisión te enseñan. ¿Sabe qué? Todo lo que tenés, lo gastás en intereses. Y después estamos llorando, no tenemos plata, no podemos esto, seguramente no podemos. Por eso tenemos que saber usar las tarjetas. A ver, ¿que las tarjetas para qué te sirven? Para que te ayuden. Ahora, cuando gastás todo con tarjeta y debes tanto, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ser esclavo. Estás esclavo de pagar tarjeta. No terminas más. Es una esclavitud. Por eso nosotros tenemos que saber usar las cosas que Dios nos da y tenemos que ser inteligentes. Inteligentes para saber qué es lo que tenemos que comprar con la tarjeta y qué no. Y qué tenemos que saber esperar y qué no. Son cosas importantes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque van a venir días difíciles. Hoy le cuento. Yo me acuerdo que prediqué el 2 de enero, el 3 de enero, no me acuerdo cuándo, o el 1 de enero, que prediqué en la iglesia, los hermanos que estaban en la iglesia escucharon. Yo le dije, hermano, vienen días difíciles, vienen días feroces, así yo les dije, feroces, difíciles, vienen días terribles. ¿Y sabe qué? Bueno, pasó una predicación más. ¿Quién sabía que venía semejante pandemia? Y estábamos atravesando días difíciles, pero ahora estamos hablando de la economía. Viene otra vez crisis económica. Por eso es que nosotros tenemos que saber usar con inteligencia. Y vamos a leer Proverbios otra vez, ya por terminar, dice Proverbios, dice así el capítulo 11 de Proverbios y el versículo 15, dice así la palabra de Dios: con ansiedad será afligido el que sale por fiador a un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Otra cosa, cuando salgas de fiador a otros, nunca salgas de fiador a nadie. ¿Sabe por qué? Y si sales de fiador, ya sea en una tarjeta, en lo que sea que le prestes a una persona, primero asegúrate de que vos podés pagarla. Porque si no paga el otro, la tarjeta la vas a tener que pagar vos. Por eso dice la palabra, no salgas de fiador. Eso estamos acá mirando. Y dice Deuteronomio, la palabra del Señor, dice así, el capítulo 8, vamos a mirar el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde lo has traído por el desierto, pero vamos a mirar el verso 4. Dice, te acordarás que estuviste en el desierto, para no leer tanto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? Usted se acuerda la historia, ¿no? 40 años. Donde no había shopping, donde no había mercados, donde no había nada, ni mercado libre, no existía nada, ni una tienda para comprar, no había nada. Dice que te acordarás por donde viniste, por el camino, dice, mire, dice el verso 3, para que usted, y te afligió, dice el verso 3, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, porque no había dónde comprar, pero Dios lo sustentó al pueblo.
con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y el verso 4. Te acordarás, dice Dios, cuando estuviste en el desierto, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le pudo durar su vestido 40 años? Dígame usted. No sé si a usted le dura una ropa 40 años. Dice, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Qué bárbaro! No tenían varices, no tenían nada. No sé si tenían callos, ni callos tenían. Mire, qué hermoso. Nunca se te hincharon los pies. Y el zapato, a medida que iba creciendo el chiquito, el zapato se le iba creciendo. Porque no creo que le corten la punta, ¿vio? Para que el pie le salga para afuera, eso no creo. Iba creciendo el pie de los chicos y le iba creciendo el zapato, 40 años. Y de los grandes, que ya no le crece el pie, el zapato estaba igual. No se envejeció la ropa. Dice, ¿cómo Dios te pudo ayudar? Ve que cuando no hay nada, hermanos, amigos, ahí es cuando Dios nos ayuda. Cuando no hay nada. Ahí es cuando aprendemos a confiar en Dios, a creerle, porque el Señor es el que nos ayuda. Y entonces dice que nosotros tenemos que saber en este tiempo de crisis que estamos atravesando y que viene una crisis económica terrible al mundo, que ya usted está escuchando, cómo las bolsas caen, suben, cómo los mercados caen. Mire, nunca escuché que Inglaterra caiga el 20% de su economía. Eso yo no había escuchado nunca, pero lo escuché ahora por los economistas que están hablando. ¿Y sabe qué? Todos los países, la economía se les ha caído así. Y nosotros ni vamos a decir acá en Argentina. ¿Pero por qué? Porque hay una crisis mundial. Y lo peor, que va a faltar la comida. Viene el tiempo de las 7 vacas flacas. Viene el tiempo, usted no sabe todavía. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a prevernos, a ahorrar la quinte, no ser avaros, aprender a dar, pero también a saber que si compro cosas, que si las necesito, pregúntese cuando usted vaya a comprar, ¿necesito estas cosas o porque quiero tenerlas? Hay tantas cosas que nosotros queremos tener y a veces no es posible. Pero si necesito, la voy a comprar, si no, no. Porque vienen días difíciles. Viene el tiempo de las vacas flacas. Y ahora que usted tiene un poquito, aprenda a ahorrar. No se endeude. No se endeude con la tarjeta, porque después va a llorar. Porque no va a poder cobrar un peso. Tenga la inteligencia de las hormigas. ¿Cómo me gustan esas hormiguitas? Qué inteligencia que Dios les dio. Preparan su comida en el tiempo de las vacas gordas, en el verano, cuando viene el tiempo de las vacas flacas tienen comida. Por eso, hermano, espero que estos consejos, espero que esta palabra a usted le haya ayudado hoy, le haya ayudado en que usted aprenda en esta crisis. Usted diga, viene esta crisis, no voy a malgastar mi plata. Pero tampoco no sea avaro. No diga, no voy a guardar todo, porque se le puede podrir. No guarde todo. Guarde lo que es necesario. Y Dios le va a ayudar. Comparta con el hambriento. A veces, mire, el que da más a veces es el que no tiene. Eso es la historia. Ahora, que Dios nos ayude a recibir estos consejos
y que viene esta crisis terrible, que Dios nos ayude a poder compartir, pero que Dios nos ayude también a saber guardar. Y pudiéramos orar para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes ayudarnos y estos consejos, que es tan importante que tu pueblo lo sepa, que la gente que no conoce a Dios también lo sepa, que nosotros tengamos que saber, Señor, los tiempos que estamos viviendo y que no es solamente ahora, pero esto viene cada tiempo, se repite, estas crisis mundiales, que ahora son mundiales, globales, esta crisis económica que vamos a poder pasar, pero que nosotros tengamos, los cristianos, sepamos, como dijo David, fui joven y ahora soy un viejo, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que siempre Dios nos va a proveer, no importa lo que venga, no importa la crisis que venga, Dios nos va a ayudar a que podamos tener. Gracias, hermanos. Sigamos orando, sigamos hablando del Señor, sigamos transmitiendo su palabra, sigamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado y el Señor nos va a guardar en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.